el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 5 días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorgó 63 permisos para comercializar productos derivados de cannabis, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox. Además, dijo que ya se está haciendo la investigación correspondiente. Vamos a escuchar nuevamente al jefe del Ejecutivo Federal. No, si apenas ayer me informaron. Es que todos los días se descubren este tipo de cosas. Y desde luego se va a presentar denuncia, claro que sí. Pero ¿cómo engañaron, manipularon a millones de gentes? Luisa, auditorio, es la información que se desprende desde Palacio Nacional. Seguimos pendientes. También de este lado, abrazo. Gracias, Bianca. Gracias, fuerte abrazo, Luisa. El coordinador general de comunicación social, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dio más información sobre esto último que nos decía Bianca. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter. Ahí escribió lo siguiente: el expresidente Vicente Fox es miembro de la junta directiva de la empresa Cuida Life México, filial de Kiron Life Science Corp., la cual obtuvo permiso en 2018 de COFEPRIS para comercializar suplementos alimenticios con cannabis. Tiene, dice Jesús Ramírez, interés comercial en la legalización. Y adjunta, junto con este mensaje, una fotografía de un espectacular que tiene el rostro de Vicente Fox. Tiene también un teléfono, una página y la frase "abre tu franquicia". Y bueno, como es costumbre, Vicente Fox respondió con una serie de mensajes con un tono muy característico suyo. Un mensaje, el último que puso, dice: López, eres un gran mentiroso de las mañaneras, te reto a presentar pruebas o callarte el hocico. Pero antes, a lo largo de la mañana, hubo por lo menos 8 mensajes con frases como las siguientes, se las voy leyendo. López, una mentira más, no tengo ninguna licencia de cannabis, eres un pinocho, nariz larga y mentiroso bonstitudinario, así dice. Revisa COFEPRIS, es tu propia información. Con López la única verdad absoluta es que no hay verdad. Hablando de sexenios, la única realidad es que no existió el sexenio. Y bueno, una serie de mensajes así, en ese mismo tono. La entrevista. Bueno, independientemente de esta guerra de declaraciones, es un muy buen momento justo para analizar qué está pasando con el tema de la cannabis en nuestro país. Precisamente quién puede, para empezar, consumirla, comercializarla y de qué formas, ¿no? Ahora que se abrió esta discusión entre altas autoridades y exautoridades. Le agradezco por ello muchísimo la comunicación a Sara Snap. Ella es cofundadora del Instituto RIA y también maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Muchísimas gracias, Sara. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Luisa, por la invitación y pues escuchando las noticias hay mucho que comentar. Sí, no sé adelante, por favor. Empezar, pero digo, el tema de drogas ha estado en la agenda fuertemente, obviamente, en estas últimas 2 semanas. Tanto el tema de fentanilo, que creo que sí vale la pena tal vez abordarlo brevemente, pero también hoy el tema de cannabis y quiénes tienen los permisos. Y pues en realidad estamos todavía en un vacío legal, en el sentido de que no tenemos una regulación completa de la planta, sino que tenemos estos permisos que se otorgaron bajo la administración pasada del sexenio de Enrique Peña Nieto, donde no hubo un reglamento desde COFEPRIS, sino que hubo algunos lineamientos que se emitieron bajo el comisionado en ese entonces, Julio Sánchez y Tepos, y las empresas que tuvieron acceso a esos permisos, que les otorgaron esas licencias, pues cuando ellos revocaron esos lineamientos, ahorita en la administración de Andrés Manuel López Obrador, ellos se ampararon y con eso pudieron seguir comercializando estos productos bajo las reformas de cannabis medicinal. Sin embargo, tampoco tenemos cannabis medicinal tan accesible para las personas en México, ¿no? No hay lugares donde una persona realmente puede tener acceso a productos derivados de cannabinoides, sino que tienes que buscar la forma y no es tan fácil. Ok,
Entonces, digamos que hay algo de razón en lo que decía el presidente esta mañana de que se tiene que revisar lo que se otorgó el sexenio pasado, porque recuerdo también, Sara, alguna vez lo platicamos en este espacio, que justo era importante, digamos, que los permisos no se otorgaran solo a grandes empresas transnacionales, sino a comunidades en nuestro país, ¿no? Para quienes es un asunto, digamos, de costumbre, de tradición, para quienes es un asunto alimentario y de supervivencia por su cercanía al campo, y no tanto a quienes iban a hacer un negocio millonario gigantesco, como vemos que ya se está convocando a franquicias. Digo, nadie dice que no puedan participar, pero se tenía que buscar, digamos, justicia social en el centro de esta discusión también, ¿no? Sí, y digamos que las reformas que se hizo a la Ley General de Salud en 2017 no tenían la justicia social en el centro. Esto fue otro momento donde en realidad era para poder tener productos para personas que tenían principalmente epilepsia. Ahora, hacer una regulación con justicia social era y sigue siendo responsabilidad de este gobierno. Entonces, es una cosa, sí, revisemos cuáles son las autorizaciones que se dieron, aunque no los van a poder revocar porque ellos ya se ampararon y no se puede revocar algo que ya se dio, a Oye, menos perdón, si hay como un mal uso. es solo medicinal, ¿verdad? Para lúdico no hay ningún Eso permiso. era el uso medicinal. Exactamente. Cuando pensamos en el uso adulto o el uso lúdico, pero a nosotros nos gusta más el término uso adulto, no existen autorizaciones sanitarias para comercializar productos. Sí existen estas autorizaciones sanitarias o los amparos que permiten que una persona puede cultivar, cosechar, transformar y consumir cannabis para su uso personal, ¿no? Recordemos que logramos la jurisprudencia en esta materia en 2018, cuando recién había sido electo este gobierno, que que se presentaron iniciativas desde el Senado, Olga Sánchez Cordero siendo una de esas personas cuando era senadora y ahora sigue, ¿no?, con el tema en el Senado. Aprobaron una iniciativa en el Senado, aprobaron otra iniciativa en la Cámara de Diputados que habían cambiado. Cuando lo mandaron al Senado de regreso, el Senado decidió no aprobar esa iniciativa, ni tampoco solicitó una prórroga a la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte cambió la ley y ahora se permite este juego, es más como un baile, de solicitar una autorización sanitaria a COFEPRIS. COFEPRIS te tendría que dar esa autorización sanitaria. Ellos siguen incumpliendo. Entonces, COFEPRIS lo que hace es que te niega esa autorización sanitaria. Tú entonces vas con un juez denunciando, utilizando esta declaratoria general de inconstitucionalidad que emitió la Suprema Corte. La juez te da la razón, tú regresas con COFEPRIS y dices, por favor, dame mi autorización sanitaria, y te lo dan. Y ya con eso es una protección personal, es una protección que garantiza tus derechos humanos, que sabemos que a veces no garantiza al 100 en este país con los abusos de autoridad que suceden. Ahora, lo que necesitaríamos y lo que nosotros hemos propuesto y hemos impulsado desde Instituto RIA, desde la Coalición Regulación por la Paz, es una regulación completa, es una regulación que contempla el autocultivo, que contempla las asociaciones canábicas, pero que también contempla lo que justo estabas mencionando, un mercado regulado con justicia social. Si no queremos que sea un mercado de las grandes empresas corporativas, podemos crear un sistema regulatorio, ¿no? Hubo varias propuestas de cuotas de licencias hacia comunidades cultivadoras. Podemos restringir quiénes son los que se pueden beneficiar de este mercado, ¿no? A mí me preocupa mucho que el mercado va avanzando a través de amparos, porque eso significa que las empresas que tienen esa capacidad son los que tienen abogados y abogadas, cuando en realidad lo que quisiéramos es crear un mercado donde las primeras beneficiadas son pequeñas y medianas empresas mexicanas y comunidades cultivadoras que han sido impactado de forma negativa por la prohibición y que podemos intentar reparar el daño. Y todo eso es posible y existía en estas iniciativas que se aprobaron en 2019 y 2020. Entonces, tenemos toda la capacidad, tenemos todos los insumos, tenemos todo el conocimiento, pero lo que ha faltado es la voluntad colectiva para poder avanzar en esto. Y literal, yo diría que les presentamos todo. Tenemos la autoridad moral como país en regular. Nadie nos va a decir que no. Pero desde Palacio Nacional
hay mucho miedo, hay mucho estigma todavía alrededor de esto y lo vemos en las declaraciones que hace el presidente sobre la NBA, por ejemplo, o sobre personas que consumimos cannabis. Entonces, creo que todavía nos falta esa parte, ese es el último obstáculo, ha sido el Ejecutivo. Y bueno, además de, por supuesto, sumarnos a este llamado a que se revise todo esto que han pues peleado tanto las organizaciones sociales, sí hay un tema además de otras drogas que, digamos, si ya resolviéramos esto que se ha discutido por tanto tiempo, ¿no?, con voces de las comunidades y demás, podríamos enfocarnos a asuntos tan serios como lo que decías ahora, el fentanilo. Quisiera aprovechar estos últimos minutitos para preguntarte por tu visión y análisis al respecto. Sí, creo que ha sido un discurso desafortunado y desde el desconocimiento en este sentido. El fentanilo, hay dos mercados muy distintos del fentanilo, ¿no? Está el mercado legal, donde se prescribe para personas que están muriendo de cáncer, principalmente para aliviar el dolor. Y escuchamos a López Gatell hablando de esto. Esto es algo fundamental. Tenemos muchos casos, tenemos una crisis de dolor en México porque no hay suficiente acceso. Cuando tú tienes el acompañamiento médico, hay un riesgo de dependencia muy bajo, por menos del 0.2% de las personas que son recetadas estos medicamentos y otros medicamentos derivados de opioides. Entonces, tenemos que mantener este mercado porque este mercado existe y es importante, es legal y es muy necesario para las personas en dolor. De otro lado está el mercado ilegal y eso es donde tenemos que tener preocupación. Sabemos que en México hay alrededor de 150,000 personas que inyectan drogas. Esto es un porcentaje bastante bajo cuando lo comparamos con Estados Unidos, donde sí tienen una crisis de sobredosis por el consumo de heroína que ha sido adulterado con fentanilo ilegal. Entonces, es muy importante saber qué es lo que podríamos entonces ofrecer a esa población que inyecta drogas en México. Y eso es naloxona o Narcan, que es un medicamento que puede revertir sobredosis cuando están sucediendo. Es intercambio de jeringas, es análisis de sustancias para que las personas que van a consumir saben qué es lo que están consumiendo y pueden dosificar correctamente y reducir el riesgo de posibles sobredosis. Y finalmente es un acceso seguro. Es realmente cómo les vamos a cobijar con servicios sociales a esas comunidades, pero no es prohibir. No es, y el presidente mismo decía, prohibido prohibir, entonces vamos con ese discurso. Y es también entender que en México sí somos un país donde transita las sustancias desde otros países a Estados Unidos. Somos parte de un mercado global. Los Estados Unidos sin duda tienen que trabajar mucho más en reducir la demanda, en ofrecer tratamiento de calidad, que también en México es algo que nos falta, tratamiento de calidad para las personas que quieren disminuir o cambiar sus hábitos de consumo. Pero son acciones que no deberían ser punitivas, son acciones que deberían realmente estar enfocados en los derechos humanos de las personas, en la reducción de riesgos y daños y en un conocimiento de cómo podemos acercar a esas personas al Estado. Entonces, sí es algo donde prohibiendo el mercado medicinal de fentanilo no vamos a lograr una disminución en esto, pero sí trabajando en colaboración con organizaciones que están dando estos servicios como Verter en Mexicali y otras organizaciones que son principalmente en la frontera. Entonces creo que sí tenemos que tener precaución y tener cuidado, pero también no satanizar, porque eso no nos ayuda a realmente pensar cómo vamos a tener estas intervenciones que sí sabemos que pueden funcionar. Sara Snap, pues mañana empieza la conversación con Washington al respecto, ya se citó a la CEP, a Salud, ojalá que este enfoque, como dices, de derechos humanos y no de punitivismo o de seguridad sea lo que prevalezca esta vez. Ya tuvimos 5 décadas de lo otro y ve dónde estamos, ¿no? Entonces, que sea una conversación abierta. Gracias por lo pronto por este primer análisis, te seguiremos buscando si así nos lo permites. Claro que sí, muchísimas gracias. Al contrario, Sara Snap, muchas gracias.